Niños, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema con contenidos nuevos, por lo tanto es muy necesario que pongan la mayor de sus atenciones y que hagan anotaciones tanto en la libreta como en el libro. Ahí vemos unas cantidades que nos están hablando del tema del día de hoy, que es medidas de tiempo, como vemos ahí. Empezamos con el año. Todas van a partir de este punto que tiene que ver con el año. Sabemos que el año es el conjunto de 365 días aproximadamente. Por eso es que año con año se dice que cumplimos uno más, ¿verdad? Cada quien tiene una fecha de nacimiento y dependiendo de esa fecha de nacimiento va a ser su cumpleaños. Es decir, que cada vez va sumando uno por uno los años. Esta es nuestra primera medida que estamos viendo. Posteriormente tenemos el lustro, que es el conjunto de 5 años. ¿Sí? Multipliquen los 365 días por estos 5 años. Bueno, eso es un lustro. Para no hacerla tan complicada, pues el lustro ya es el conjunto de 5 años. Una década o un decenio son 10 años. Fíjense cómo va aumentando. El conjunto de 10 años se llama década. Ahora, el conjunto de 100 años, es decir, 10 décadas, se llama centenario o siglo, dependiendo la circunstancia de la que se habla. Seguimos avanzando y llegamos ahora al conjunto de 1000 años. Al conjunto de 1000 años le llamamos milenio y posteriormente al conjunto de 1000 millones de años le llamamos eón. También por ahí tenemos otro periodo de tiempo que se llama era. Esto es un periodo en la historia de una civilización que se da cuando sucede una situación importante. ¿Sí? Entonces es muy importante mantener en la mente o tener anotado estos diferentes unidades de medida del tiempo, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un año, un lustro que son 5 años, una década que son 10 años, un centenario que son 100 años al igual que el siglo, un milenio que son 1000 años, una era que es un periodo en la historia de la civilización y un eón que son 1000 millones de años. Bien, tomando eso en cuenta, ahora sí vamos a continuar con nuestra lección 14. Vamos a ir analizando situaciones e ir contestando las preguntas que aquí se nos presentan. La primera situación dice: la geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación hace 4500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra, desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe un acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente que han existido 4 eones. Fíjense, aquí vamos ya con lo importante que estamos viendo hoy. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia, de nuestra Tierra, hasta 4000 millones de años antes de Cristo. 4000 millones de años. Recordemos que el león es 1000 millones de años, aquí son 4000 millones de años. Luego el león arcaico, que es 4000 millones de años hasta 2500 millones de años. Y por último el proterozoico, que es de 2500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Y por último tenemos el fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Este a su vez se divide en tres, ojo, se divide en 3 eras geológicas. La paleozoica, que es de 542 millones de años hasta el 251 millones de años. La mesozoica, desde el 251 hasta el 65.5 millones de años. Y la cenozoica, del 65.5 millones de años hasta la actualidad. Bien,
Ahora, con base a toda la información que acabamos de leer, vamos a contestar estas dos preguntas. Ahí va la primera, mucha atención. De acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron en la Tierra aproximadamente en el 205 millones de años, ¿a qué era corresponde? Aquí tenemos las tres eras: Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. La Paleozoica es de 542 al 251, la Mesozoica del 251 al 65 y la Cenozoica del 65 a la actualidad. ¿En dónde vivieron los dinosaurios y vivieron en el 205? ¿En cuál de las tres se está marcando ese año 205 millones de años? ¿En la Paleozoica, que va del 542 al 251? ¿En la Mesozoica, que va del 251 al 65? ¿O en la Cenozoica del 65 a la actualidad? ¿Dónde entra el 205? ¿En cuál de las tres? ¿Sí? Esa es la respuesta que voy a poner acá. Voy a poner si es paleozoica, o si es mesozoica, o si es cenozoica. ¿En cuál de los tres periodos será que entre? Va la segunda pregunta. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los eones? ¿Sale? ¿Cómo se llama esto que es MA? ¿Qué significará? ¿Qué unidad de medida es? MA. Recordemos que ya lo he estado mencionando y que arriba en la definición también venía. En los eones, ¿de qué se habla cuando se ponen las letras MA? ¿Qué significará la MA? Ah, bueno, eso es lo que me van a poner acá. Ojo, no me van a poner MA, me van a poner qué significa MA, que es la unidad de tiempo. Bien, con eso terminamos la primera situación. Vámonos con la segunda situación. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30,000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar en el año 9000 a.C., aunque el cultivo del maíz se realizó hasta el 5000 a.C. Las primeras muestras de alfarería datan alrededor del 2500 a.C. Si un milenio, ojo, un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierta la Tierra, el territorio mexicano? Si fue descubierto hace 30,000 años y un milenio tiene 1000 años, ¿cuántos milenios hay en 30,000 años? Aquí hay dos formas de hacerlo. La primera es hacer una división, 30,000 entre 1000. Recuerden que cuando tenemos muchos ceros, los eliminamos. 1, 2, 3. Ah, bueno, igual voy a eliminar acá. 1, 2, 3. Y ya me quedó la división 30 entre 1. O puedo ir sumándole a 1000. 1000, 1000, 1000, más 1000, más 1000, más 1000, hasta llegar al 30,000, y ya voy a ver cuántos milenios fueron. Pero eso va a ser una cuenta muy larga. 1000 más 1000 más 1000 hasta que lleguen a 30,000 y ya van a contar cuántos miles hubo. O pueden hacer la división eliminando los ceros, como ustedes gusten. Y la respuesta me la van a poner aquí. Bien, terminamos la situación 2. Vámonos con la situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13,600,000 habitantes aproximadamente. Para 1910 la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso, es decir, bajó el número de personas, se debió a que durante el decenio o década de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana, donde hubo una guerra y hubo muchísimos muertos. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX? Bueno, eso lo van a calcular ustedes. ¿Cómo lo van a calcular? Chequen. El siglo XXI abarca del 2000 al 2100, es el que estamos viviendo en la actualidad. Estamos viviendo el siglo XXI, del 2000 al 2100. Recordemos que cada siglo son 100 años. El siglo XX, de 1900 al 2000, ahí están otros 100 años. Entonces, ¿el siglo XIX de qué año a qué año será? Ah, bueno, pues réstenle 100 años a 1900 y ya van a saber cuál es el periodo en el que se abarca
el siglo XIX. Sale, y esa respuesta me la van a poner acá. Acuérdense, vamos para abajo. El siglo XXI del 2000 al 2100. El 20 de 1900 al 2000. Entonces el 19, ¿de qué año a qué año será? Segundo, ¿cuántos años duró la Revolución Mexicana? Si empezó en 1910 y terminó en 1921, ¿cuántos años pasaron? Lo pueden hacer mental contando 1911, 12, 13 hasta llegar al 21, o pueden hacerme esta resta. 1 menos 0, 2 menos 1, 9 menos 9, 1 menos 1, y la respuesta que salga acá son los años que duró la Revolución Mexicana. Por último, ¿a cuántos años equivale un decenio o una década? Si nos dice que de 1910 a 1920 pasó un decenio o una década, igual voy a hacer la resta o voy a contar de manera mental cuánto pasó del 10 al 20. Y esos son los años que demora una década o una decenia. O se pueden ir a la tablita de arriba. Vámonos con la penúltima situación, situación 4. La llamada de Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre de el jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una beta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917 que él la promulgó, nos rige todavía en la actualidad. Fíjense, desde 1917 hasta ahora que seguimos en el 2020. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Vámonos con las preguntas. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Bien, el inmueble se construyó en 1908. ¿Cuántos centenarios o siglos han pasado? Hasta 2020. A 1908 tenemos que sumarle 100 años y nos vamos a dar cuenta que ahí ya pasó un siglo o un centenario. ¿Le tenemos que sumar otro o ya nada más con ese nos quedamos? Sale, tienen que hacer eso, esa cuenta y contestarme la primera. La segunda, ¿durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución? Si fue la Constitución en 1917 y ahorita estamos en 2020, ¿cuántas décadas han pasado? Las décadas recuerden que van de 10 en 10. Entonces empezamos en 1917, 1927, 1937, 1947, 1957, 1967, 77, 87, 97, 2007 y así nos vamos. Vamos a ver cuántas décadas han pasado desde 1917 hasta la actualidad. Por ahí nos van a sobrar años, no importa. Son décadas cerradas, es decir, grupos de 10 años. ¿Cuántos grupos de 10 años? Ojo, tampoco les están preguntando cuántos años han pasado. Les están preguntando cuántas décadas han pasado. La pregunta C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Primero tenemos que ver cuántos años han pasado desde 2020 hasta 1961, que fue cuando se instauró la casa. El 0 se convierte en 10, 10 menos 9, 10 menos 1, 9, este se convierte en 1, pero le pide uno prestado al de al lado, 11 menos 6, 5. Este se convirtió en 9, 9 menos 9, 0. Y este se convirtió en 1, 1 menos 1, 0. Tenemos 59 años. Ahora, pero nos están preguntando cuántos lustros, es decir, cuántos grupos de 5 años caben ahí. ¿Qué operación tenemos que hacer? Pues una división. Hacemos la división 59 años entre 5 y vamos a encontrar cuántos lustros han pasado desde que se instauró la casa hasta la actualidad. Pero tenemos que hacer esa división, si no, no nos va a salir. Por último, ahora sí, ya vámonos con la situación 5. Ya es la última, vamos con todas las ganas.
La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso demoró 11 años de lucha. El cura Miguel Hidalgo, iniciador del movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. ¿Cuántos años vivió el cura? Pues ahí tenemos que hacer esta división, esta resta, perdón. Recuerden que si el 1 no se le puede quitar 3, le pide al de al lado, este se convierte en 0, este se convierte en 7. Todo eso tienen que recordarlo para poder hacer la resta. La edad que les dé acá, esa va a ser la respuesta de la. Y por último, ¿qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de personas? Cuando yo les pregunto, ¿cuántos qué cumpliste? ¿O cuántos tienes? ¿De qué estamos hablando? ¿De décadas, de lustros, de milenios? ¿De qué? No, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que cumplimos cada 365 días? Ah, bueno, eso es lo que se va a poner acá. Bien, con esto terminamos nuestra lección de matemáticas del día de hoy. Está muy extensa, pero tampoco está muy complicada. Solamente hay que seguir el cuadrito del principio, hay que leer bien y hay que hacer las operaciones que ahí se indican.